que la sustentaba a ella. Ese caminar creyendo en Adonai y teniendo la esperanza puesta en él. Continuemos. Bueno, a manera de introducción, coloqué que el libro de Ruth nos presenta cómo la poderosa mano de Elohim interviene en la vida de sus hijos. Este libro se enfoca mucho en la redención de la humanidad. Y es interesante saber cómo el Todopoderoso utiliza a dos mujeres para llevar a cabo su plan de redención, mostrando un acto de amor y bondad hacia sus escogidos. Y que a la vez Ruth, siendo una mujer moabita, el libro tenga el nombre de ella. Es un honor para Ruth que Elohim haya tenido en cuenta dentro de sus planes su historia y su vida en los libros que conforman la Torá. Sigamos. Sigamos, hermano. Eso estoy, Ángela, ya. No se proyecta en la mía, sí, pero acá no sé qué pasa. ¿No la pueden ver? Bueno, acá no se proyecta. Está solo la que dice introducción. Ahora sí, ahora sí. Bueno, exacto. Bueno, aquí comenzamos con el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Quisiera que alguna de las damas aquí presentes, mis hermanas, me colaboren con la lectura de este capítulo, con estos versículos que están aquí en pantalla, por favor. ¿Quién me colabora? Leer el texto, Ángela. Sí, leer el texto. De Ruth. Bueno, así como está aquí, bueno. Sí. Levantó la mano, sí. Sarai. Sí. Buenas noches. Bueno, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mayón y Kelión, efrateos en Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maón y Kelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Muchas gracias, Sara. Sigamos con la otra diapositiva, hermana. Bueno, continuamos con la otra diapositiva. Aquí en este pasaje bíblico comienza con la palabra aconteció. Bueno, ella viene del verbo acontecer, es decir, que algo extraordinario sucedió, algo de repente se dio. Entonces, podríamos decir que para muchos esto pudo haber sido una coincidencia, pero todas esas coincidencias estaban en control de nuestro Padre Celestial. Nada era por casualidad. Y dice la misma palabra que esto se dio en el libro de Ruth, dice que esto se dio en el periodo de los jueces. En el año 1011, aproximadamente al 931,
antes de Yeshua Mashiach. Continuemos. Jueces capítulo 17, 6 y Jueces capítulo 21, 25. Dice Leo, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Jueces 21, 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí vemos que hay una característica muy particular en estos dos versículos. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no tenían ley y cada quien tomaba sus propias decisiones. Cada quien era su rey, cada quien tenía su gobierno, no había como un mandato, todos estaban desorientados del gobierno del Señor, por decirlo así. Y lo que leímos anteriormente, dice la lectura en el libro de Ruth, que esto se narra en el tiempo de los jueces, en el tiempo donde había una desintegración total. A causa de sus pecados, Elohim, ¿qué hace? Envía hambre en la tierra de Canaán, más exactamente en Belén de Judá. Aquí podemos ver en Levíticos 26, capítulo 26, versículo 19 al 20 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Todo esto, mi amada hermana, hizo que el Adón mandara hambre a esta tierra. Pero todo estaba destinado dentro del propósito del plan de Elohim. Continuemos. Vemos que esta historia en Ruth, ¿verdad? Capítulo 1, empieza hablando de un núcleo familiar, de la familia nada más y nada menos que Noemí, nuestra protagonista de esta enseñanza, una de nuestras protagonistas, de su esposo y sus dos hijos. Pero antes de hablar de Noemí, quiero que hablemos un poco del significado, de lo que significan los nombres que aparecen aquí, inclusive del significado de la tierra donde son ellos, del país donde vienen ellos. Entonces, dice que Belén, en hebreo, Betlehem, que significa casa del pan. Elimelech, su significado alude a ese Elohim, mi Dios es rey. Malón, que es el hijo mayor de ellos, significa enfermizo. Y Kelión significa fragilidad. Y el significado de Noemí en hebreo significa dulzura, que significa mi deleite. Entonces, podemos ver que estos nombres que encontramos aquí en el libro de Ruth señalan pues la presencia y la provisión de Yahweh, porque si vemos qué significa Elimelech, qué significa Noemí, podemos ver que, o sea, que ellos siempre, o los padres de ellos siempre vieron a ese Elohim, a ese Todopoderoso como su rey, como su gobierno, que caminaron con ellos a pesar de las circunstancias, que el Señor era su deleite. Podemos ver eso en el significado de ellos dos, aún el significado de Belén. Pero también podemos decir que resaltan las dificultades de la existencia humana con el significado de los nombres de los hijos de Noemí. Bueno, podría surgir una pregunta con respecto a todo esto. En la lectura dice que ellos mueren. ¿Y será que la muerte de los hijos de Noemí se pudieron haber esperado por el significado de sus nombres o por la desobediencia de la ley divina? Pero también vemos que su esposo Elimelech muere repentinamente, no se dice qué, pero él muere y su nombre alude al Elohim siempre vivo.
el Dios es mi rey. Y es irónica esta muerte. Entonces se puede decir que por el acontecimiento, pues que hubo hambre en la tierra, nada más y nada menos que en Belén, en la casa del pan, este hombre toma una mala decisión basada en la lógica humana y en las promesas, y no en las promesas de Elohim, porque podemos continuar con la otra diapositiva. Vemos que en la otra diapositiva, en el Salmo 34:9, alguien que por favor me colabore con el Salmo 34:9, lo que dice de 9 a 10. Una hermana que me colabore con la lectura, por favor. Vamos a leer, yo le colaboro. Temed a Elohim, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Adonai no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Fíjense que ahí dice, pues nada falta a los que le temen. Los que le buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Al parecer en Moab había suficiente comida. Y eso pues no lo podemos en duda porque ellos no se hubiesen movilizado hasta allá. Pero, hay un pero, era un país pagano. Y Elimelech pudo haber esperado y confiado en esta palabra. Y no lo hizo. Claro está que el Todopoderoso tenía todo bajo control para llevar a cabo su plan de redención a través de una mujer que venía de un pueblo pagano, pero que aceptaría al Elohim de Israel. Hablaremos después de esta mujer. Sigamos. Ahora sí. Aquí está nuestra protagonista principal de esta enseñanza, Noemí. ¿Quién fue Noemí? Dice que Noemí fue una mujer judía, esposa de Elimelech. Su nombre, como lo habíamos mencionado anteriormente, significa en hebreo dulzura, placentera, mi delicia, una mujer dulce, como su nombre lo indica, amorosa, agradable. Tenía 2 hijos, una buena posición económica y además pertenecía al pueblo de Israel. Una mujer fiel, sumisa, sujeta a su esposo. Una mujer llena de fe, una mujer ejemplar, protectora y como una madre para su nieta. Pero surge una pregunta que me dice, ¿será que Noemí era feliz? Pues esta pregunta, pues quiero que ahora mismo, pues no va a haber intervenciones, pero ya casi al final vamos a estar dando respuesta a esta pregunta y ahí sí quiero que vayan anotándola y ustedes qué piensan de ella. Bueno, hubo decisiones que tuvieron que tomar como familia, ¿verdad? Noemí tuvo que tomar junto con su esposo esas decisiones que los movió de ese estado de seguridad en el que ellos se encontraban. Y pues podemos pensar que muchas veces creer que tenerlo todo materialmente hablando nos puede traer un estado de placer, de seguridad. Y nos hace pensar a veces que no necesitamos nada más. Pero esto es un estado peligroso, una vez más, porque podemos olvidarnos que necesitamos la dirección de Elohim, como le pasó al esposo de Noemí. No buscó la dirección de su rey, su emuná no estaba puesta en aquel que hacía honor a su nombre. Y esto nos enseña a tomar decisiones sabias basadas en la oración y en la palabra de Adonai. Que nuestra obediencia sea por amor al Padre eterno y en agradecimiento a todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y que nosotras no obedezcamos porque va a venir consecuencia en nuestras vidas, no. Sino que porque la amamos, obedecemos al Señor. Y nuestro amor al Señor debe tener como resultado la obediencia a Él. Y pues esto de pronto le faltó a él, esa dirección, esa obediencia al Padre Celestial. Continuemos. Bueno, aquí pues hice otra pregunta que también quiero que la evaluemos, la anotemos, la tengamos ahí para también contestarla antes de terminar la enseñanza
tenerla presente. Dice, Noemí tomó una decisión correcta al irse con su esposo. Estos versículos los vamos a dejar ahí para que pues podamos leerlos al momento de contestar tener una respuesta a esta pregunta. Continuemos. Dice que después de la tragedia que llega a la vida de Noemí, esta mujer pasa a ser una mujer ¿con qué? Con un dolor muy grande. Una tristeza que la embargaba. Una amargura por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos. Esto no debió ser fácil para esa mujer. La situación que estaba viviendo, porque aún así ella decide cambiarse el nombre por Mara. Imagínense, amargura. Y tenía una tristeza muy grande. Dice Lucas capítulo 1:20, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y dice el Salmo 34:18, cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Imagínense cómo estaba esta mujer llena de amargura, que no le permitía ver la misericordia y bendiciones de Elohim. Imagínense, uno embarca un dolor cuando se le pierde un ser querido. Ahora esta mujer que había perdido toda su familia, estaba triste, acongojada, con un dolor y un sentimiento muy grande. Pero aún así, pudo mantener esa fe en el Señor. Continuemos. Continuemos, amada hermana. Ahora sí quiero que una hermana me colabore con esta lectura, por favor. ¿Quién me colabora con la lectura del capítulo 1 de Ruth, del 14, la hermana Isma de Blanco? Continúa, la hermana Isma. Puede La hablar. hermana Vilmaida levantó la mano. Adelante, hermana Vilmaida. Levanta la mano. Hermana Vilmaida puede leer. Bueno, entonces lo leo yo, no sé si la hermana Vilmaida. Dice así la palabra del Eterno, Ruth capítulo 1 del 7 al 14. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Yahweh que halléis descanso cada una en su casa con su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Adonai ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Bueno, amada hermana, aquí vemos una escena. No es una escena feliz, ni un feliz vuelta a casa, sino todo lo contrario. Es una escena triste, donde Noemí está regresando a su casa después de un proyecto fallido.
después de haber perdido a su familia, a sus seres queridos. Y regresar sin ellos, para ella, era un dolor inmenso. Ella y su familia salieron de Judá, de Belén, en busca de un mejor futuro. Elimelech no quiso que su familia quedara allá de pronto a morir de hambre, pero consiguieron la muerte en otro lugar. Ellos pensaron que iban a volver mejor de lo que se habían ido, pero no fue así. Y Orfa y Ruth estaban resueltas a regresar con ella. Noemí había sido una madre para ella. Y me puedo pensar con relación a cómo estas mujeres trataban a Noemí. Ella les había inculcado esa fe, les había enseñado del Elohim de Israel, les había hablado del Dios, del Elohim vivo, pero ella misma les aconseja que se devuelvan a su casa y les desea las bendiciones de Yahweh, que él haga misericordia con ella. Y esto lo hace mi amada hermana de pronto por amor a ella, porque Noemí no tiene un amparo. Noemí está a la merced de pronto del Señor, sin amparo. Y ella tienen que casarse de nuevo para quedar embarazada. Y no van a esperar, dice la novia Noemí, que ella quede embarazada para que nazca el niño, crezca. O sea, ella les aconseja devuélvanse. No quiere esa tristeza también para sus nueras. Continuemos. Continuemos. La 12. La 12, listo. Ok. ¿Qué está pensando Noemí con todo esto? Se puede decir que Noemí está pensando que hay que encontrar quien se quiera casar con ella siendo viuda. Noemí le había hablado muy bien a ella de cómo era la ley de Israel, cómo eran las costumbres, qué sé yo, en fin, con toda esta historia, con todo lo que ella insiste en irse con ella a pesar de todo, pero Noemí ya les había hablado. Y Noemí en su corazón, o sea, ella está en su mente, en su corazón está pensando, o sea, hay que conseguir quien se quiera casar con estas mujeres siendo moabitas, sabiendo que Israel y Moab o sea, no se gustan y todas esas cosas. Y a pesar de todo eso, de pronto en Noemí embarcaba, no podría estar especulando, de pronto ella decía, bueno, mis hijos se casaron con ella sobre la cabeza de cualquiera, porque sabemos que Moab, el Señor no permitía que Israel se relacionaba con Moab, se entrelazaran, pero los hijos de Noemí decidieron pues casarse con unas moabitas. Pero ella está pensando, bueno, ellos lo hicieron, pero ¿quién se podría casar con ellos allá si yo no tengo más nadie en allá? Noemí, esto era lo que pensaba. También pensaba, o sea, ella no confiaba que ellas encontraran a alguien para casarse en Belén. Y también pensaba que esa persona que aceptara casarse con ella tenía que aceptar que el hijo que naciera no sería un hijo legítimo, sino de la familia de Elimelech. Esta desconfianza de la intervención divina que sentía Noemí, porque ella misma pudo decir, la mano misma de Yahweh ha venido contra. Entonces, ¿quién querría tener un hijo que no fuera legítimamente de él, sino de la descendencia de otro? Entonces, todo esto lo acaparaba en el corazón Noemí. Ese hombre además también tenía que asumir el coste de cuidar a Noemí, tenía que hacerse a cargo a la vejez de Noemí hasta que ella falleciera. En fin, ella decía, no, que Dios mío, o sea, son muchas cosas. Y Ruth y Orfa son moabitas, como decía, extranjeras, y Moab y Israel no tenían un buen vínculo, entonces todo esto lo acaparaba en su corazón. Noemí. Continuemos. Ahora bien, veamos qué bendiciones recibe Noemí de Elohim, porque a pesar de que Noemí perdió toda su familia al irse a un lugar que no debía,
Las bendiciones que recibe ella de parte de Elohim es que Elohim conservó su vida. Toda su familia muere, pero ella aún ve la mano del Señor sobre su vida. Aún el Señor ve la obediencia de Noemí, su sumisión, su fe, que aún preserva la vida de ella y la hace ver todas las bendiciones que Él iba a darle a ella. Además, Elohim bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo nuevamente a casa. Aquí en el versículo 6 del capítulo 1, si alguien lo puede buscar, que lo lea, por favor, le agradecería. Listo, Patrick. Adelante. Shalom, mis hermanas. Shalom, shalom. El 1 y 6. Y leemos 1:6 y me deja ahí para leer el 19 y el 22. 1:6 dice. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Fíjense que dice, escuchó, o sea, Noemí estaba atenta a lo que pasaba en su pueblo, en Israel, en la tierra de Belén. Ella estaba atenta en la expectativa, porque ella sabía que no estaba en un lugar que no le agradaba al Señor, que no era su tierra, que ella algún día tenía que volver, pero ella estaba intentando saber qué estaba pasando, pero cuando ella escucha, no, que en la tierra de Belén ya hay pan, ella dice, yo me tengo que ir, me tengo que mover aquí no me puedo quedar. Noemí enseguida se levanta y se va, porque escucha. Uno a veces debe de escuchar la voz del Señor para tomar las decisiones. Además, Elohim en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevara a Belén de Judá. ¿Qué dice el 19, Pat? Ya que lo tienes ahí. Claro que sí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Amén. Fíjense que en la soberanía del Señor, aunque Noemí perdió su familia, el Señor no le permitió que se regresara sola, porque ya el Señor estaba tratando con la vida de Ruth, en su corazón estaba colocando ese amor hacia Noemí, esa maternidad que sentía ella hacia Noemí. Entonces el Señor le permitió que, a pesar de las circunstancias y siendo una moabita, entrara con ella a la tierra de Belén. ¿Y qué dice el 22? Elohim hizo que llegara acompañada de Ruth, sería parte de su bienestar en la vejez. ¿Qué dice el 22? 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. El Señor permitió que Noemí fuera sustentada o que Ruth trabajara para ella, porque ella era anciana, ya no podía y no tenía pues familia. Entonces fue una compañía para Noemí. Otra bendición que recibió Noemí es que Elohim preservó un pariente redentor. Noemí ni siquiera se podía imaginar que había alguien que pudiera casarse con una de estas viudas. No se le imaginó por la mente. De pronto ella en su humanidad diría, pues todos estarán casados. ¿Quién se va a casar con esta persona? Y fíjense que el Señor mantuvo a vos soltero, porque ella era una persona de avanzada edad. Y aún así el Señor preservó este redentor y siendo pariente de ella, esto es una gran bendición para Noemí, fue una gran bendición. Dice, ¿qué dice Ruth 2:1 para leerlo? Tú misma, Patrick, que tienes ahí. Tenía Noemí un pariente de su marido, un rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Amén. Fíjense que no era cualquier persona, era una persona rica, de buena posición,
Y Noemí, pues, de pronto no lo sabía o no se le dio, pero el Señor todo lo tenía preparado. Y por último, Elohim la llevó justo en el tiempo de la siega. Qué grandioso es el Señor, todo lo que hizo con Noemí, todos estos pequeños detalles que tuvo en cuenta, que de pronto Noemí no se alcanzaba a visionar, pero que el Señor tenía pues cuidado de todo esto, de toda su vida, de todo este transcurrir que le aconteció a ella. Continúen. Continuamos a la siguiente diapositiva. Ok, dice la hermana Aymara Blanco, que siempre alza la mano por ahí, no sé si quiera pues apoyarme en esta oración, en esta lectura, perdón, en esta lectura de Ruth 1, de 15 a 17, hermana Aymara. Si quieres, Ángela. Bueno, sí, Lidis, porfa, gracias. Es el 1, 15, 17, ¿cierto? Sí, el que está apretado en la pantalla, si lo puedes ver. Ella dijo, mira a tu cuñada, se ha regresado, perdón, tía, Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. La otra, sí, es 2, 17, perdón. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Yahweh aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Aleluya, qué hermosas palabras. Fíjense que en ese tiempo mudarse a otro pueblo, otra ciudad y vivir como extranjero no era bien visto. Y esto lo sabía Noemí. Socialmente hablando, esto pues no era una condición buena, o sea, vivir como extranjero, pero aún así, Ruth, sabiéndolo, y aún así ella, como no era de Noemí y viuda de uno de sus hijos, decide con muchísima convicción acompañar a Noemí a su tierra de origen y le demuestra con estas hermosas palabras su amor hacia ella y la fe que ella había abrazado. Qué hermoso, o sea, ahí dejó muda a Noemí, porque fíjense, este pasaje me hizo recordar en el Evangelio de Juan 21, cuando nuestro Yeshua Masía le pregunta a Simón Pedro 3 veces. Aquí Noemí le dice 4 veces, bueno, 3 veces a Orfa y Ruth, pero a Ruth le dice por 4 veces, pero el Yeshua Masía le dice al apóstol Pedro 3 veces, la primera vez le dice, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí te amo. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y después le pregunta por segunda vez, Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él dice, sí, Señor, yo te amo. Cuida mis ovejas. Y a la tercera vez le pregunta nuevamente a Pedro que si lo amaba y Pedro dolido, o sea, ya porque el Señor le había preguntado tanto, y dice, Señor, tú lo sabes todo. Noemí le dice 3 veces a su nuera y ellas estaban decididas, habían recibido la misma enseñanza de Noemí, el mismo trato, porque Noemí hacía honor a su nombre, su dulzura con que las trataba, como les enseñaba, nunca se apartó la palabra de Noemí de la boca de ella para enseñarle a sus nueras, para guiarlas, para enseñarles del Elohim vivo. Y aún así Orfa decide irse, porque ella dice, bueno, ella ya, o sea, me está aconsejando que yo me vuelva, yo ya como que no voy a conseguir nada, yo estoy decidida a irme mejor y dejarla. Porque allá me van a ver de pronto como rara, una extranjera más, no voy a conseguir. Y Orfa decide irse. Pero Noemí Ruth, cuando
Noemí le dice por primera vez, volveo, mira, tu cuñada se ha regresado, y ella le contesta con estas palabras contundentes que el Todopoderoso pone en el corazón de Ruth, y ella dice que no le ruegue, que la deje, que su pueblo será su pueblo, su Dios será su Dios, en fin, abrazando a esa fe, a ese Elohim vivo. Ahí vemos la mano del Señor en todo esto y la fe que embargaban esta monada que tenían estas dos mujeres, que era muy grande. Y bueno, a pesar de que la historia de Noemí y Ruth van de la mano, es una historia entrelazada y una conlleva a la otra. Las dos, podríamos decir, se dirigen al mismo sitio, pero cada una ve el viaje de una forma distinta. Yo decía, hombre, o sea, yo cómo voy a separar a una de la otra si todas dos caminan juntas, pero en sí son dos personas muy diferentes. Y a pesar de que Noemí pues le habló a Ruth de ese heroísmo, era una mujer que recibió enseguida y tuvo esa convicción de aceptar al Señor y de aceptar esa fe. Y cada una veía el viaje de una forma distinta. Mientras que Noemí vuelve a su lugar de nacimiento, a su lugar de origen, a su tierra, ella lo ve como un regreso a casa con una derrota, una desilusión. Pero Ruth no. Ruth avanza hacia una tierra desconocida, dejando atrás a sus parientes, su país, su cultura. Y esto incluye a sus dioses y su pasado. Podemos continuar con la otra diapositiva, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí está nuestra otra protagonista de esta enseñanza. Bueno, aquí voy a decir un dato curioso. Cuando Elimelech decide irse a Moab con su familia, lo hace por la ruta del norte. Pero cuando Noemí y Ruth deciden devolverse a Judá, lo hacen por la ruta del sur. Y este viaje era más peligroso, porque la ruta del sur era más larga. ¿Y por qué lo hacen? Porque es que en la ruta del norte había un conflicto y no se podía pasar, o sea, no se podía transitar por ahí porque estaban en conflicto. Entonces, cuando ella decide que escucha que en la tierra de Belén hay pan, ahí otra vez, nuevamente el Señor volvió a visitarlo, ella decide levantarse y irse por la ruta del sur. Y a pesar de que era un riesgo y un peligro, ella no dudó en devolverse a su tierra. Junto con Ruth, que tampoco dudó acompañar a Noemí. Ahora bien, vamos a ver quién fue Ruth. Ruth fue una moabita de la tierra de Moab que se originó de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Esto lo vimos con la hermana Marta Diago cuando habló de la mujer de Lot y las hijas de Lot. Bueno, este país, Moab, se originó de este incesto. Pero a la vez fue una mujer llena, quise colocar todas estas características porque en realidad las tenía. Una mujer llena de fe, fortaleza, bondad, compasión, lealtad, fidelidad, determinación, valor, convicción, conversión, piedad, amabilidad, obediencia, sumisión, coraje, amiga. Lo que significa su nombre, porque Ruth significa compañerismo, que se traduce como Reu, que es amiga, aliada. Ruth fue una aliada para mí. Y que al llegar a Belén de Judá, por obra del Todopoderoso, decide trabajar para su suegra y ella. Continuemos. Dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 2:2, dice,
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija. Ruth la tenía clara. Ruth sabía cómo se debía cortar un extranjero porque Noemí se lo había dicho. Entonces resulta que el campo que estaba espigando Ruth era de un pariente cercano del difunto esposo de ella que se llamaba Boaz. Vamos a ver leer Deuteronomio 24, de 19 al 22. Dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Yahweh, tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás para las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Así que Ruth tenía claro esto porque Noemí se lo había dicho. Ella fue y quiso trabajar en los campos para recoger comida para sustento de Noemí y ella. Porque en la ley de Israel, cuando un hombre, bueno, aquí hablamos de cuando Ruth llega precisamente pues allá al campo de Boaz, resulta que Boaz era un pariente cercano que podía redimirla, y esto dice la ley de Israel: cuando un hombre muere sin dejar hijos, el pariente más cercano debía redimir a la viuda de su pariente para darle descendencia. Y todo este recorrido que llevó a Ruth hasta Boaz podía parecer que, o sea, como si fuera una coincidencia, pero no fue así, no fue una coincidencia, porque Elohim organizó cada detalle para que Boaz tomara a Ruth como su esposa, la redimiera, le diera un hijo y pudiera proveer para su suegra y ella. Qué hermoso, ¿verdad? Y como sorpresa de esto, el hijo de ellos dos fue el abuelo del rey David. Es decir, que esta Ruth era, el hijo de ellos dos fue el abuelo de rey David. Ruth era bisabuela del rey David, de donde viene el linaje de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua Mashiach. Continuemos. Podemos ver cómo Yahweh organiza todo para su propósito. En el Salmo 117, del 1 al 2, una hermana que me colabore con la lectura de este versículo para saber lo que dice, vemos que desde ahí podemos ver en este versículo que desde el principio Elohim tenía el propósito de incluir a todas las naciones en su plan de redención. ¿Quién me puede colaborar con la lectura, por favor? Dice: Yahweh organiza todo para su Salmo 117, del 1 al 2. Chili, si baja. Sí, puede seguir. Chili levantó la mano. 117 del 1 al 2. Sí, sí. Naciones y pueblos todos, alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, ahí vemos cómo desde el principio Elohim tenía el propósito de incluir a todas las naciones en su plan de redención. Podemos ver que Ruth, siendo moabita, se aferró al Elohim de Israel, y el Creador tuvo cuidado de ella y la colocó dentro de su pueblo. Imagínate, nada más y nada menos que del linaje del rey David, donde venía nuestro Yeshua Mashiach. Yahweh utiliza los pequeños detalles para grandes propósitos. Ruth era una viuda pobre de una tierra pagana que se fue a vivir como extranjera en una tierra desconocida y que pudo haber recibido discriminación.
y que podría parecer una persona insignificante en el mundo, pero que Elohim la utiliza para grandes cosas. Todos estos acontecimientos que sucedieron, desde la hambruna, la muerte de su esposo, el retorno a Belén de Judá, el linaje y parentesco de Boaz, todos estos pequeños detalles al final revelan el hermoso plan de Elohim para hacer que Ruth fuera parte del linaje de Yeshua Mashiach, a través del linaje del rey David. Yahweh ha provisto un redentor para rescatarnos del pecado. Así como vos redimió a Ruth, Elohim tiene un redentor para nuestras vidas. Y así como también como Noemí estuvo vacía, desolada, luego de haber perdido a toda su familia, nuestro pecado puede dejarnos vacíos y desolados, pero tenemos a un Yeshua Mashiach que nos llena ese vacío y nos da una vida espiritual. Continuemos. Bueno, aquí podemos ver lo que eligió Ruth, la elección de Ruth. ¿Qué eligió Ruth? Ruth elige a Elohim sobre los dioses de su pueblo. Ruth, en el momento que se levantó Noemí para irse, ella dijo, yo me voy contigo, yo no me quedo aquí, este pueblo, o sea, ya no me gusta, por decirlo así, no quiero estar más aquí, yo me voy contigo y listo. O sea, Ruth elige a Elohim y deja a sus dioses atrás. Ruth eligió ayudar a su suegra Noemí en lugar de volverse a casa. Como su nombre lo indica, fue una amiga, una compañera para Noemí. Y ella elige ayudar a Noemí, viéndola de pronto desolada, viéndola triste. Igual ella estaba triste porque perdió a su esposo, pero el golpe más duro era el de Noemí al perder a su esposo y sus hijos. Entonces, Ruth no dudó. Ella se fue, ella acompañó a su suegra. Ruth decidió dejar todo atrás para seguir a su suegra Noemí a la Tierra Santa. Ruth rompe definitivamente con Moab para casarse definitivamente con Yahweh. Ruth abraza al Elohim de los israelitas por el testimonio de Noemí. Como les decía, Noemí no se cansaba, de pronto no paraba de hablar del Señor que las llenó de la palabra, que las llenó de esta fe, de este amor. O sea, ella, a pesar de que vivía en un pueblo pagano, en una tierra pagana, Ruth comenzó a hablarles a ella de este Elohim vivo que ellas se enamoraron. Por lo menos Ruth se enamoró de este Elohim vivo. Y gracias al valor de Noemí de ofrecerle una alternativa a Ruth, ella decide escoger ese camino. Cuando Noemí se entera de que en el campo que está espigando Ruth es de un pariente cercano, ella dice, bueno, tienes que hacer esto y esto para que él te pueda redimir. Ahí ve la esperanza Noemí y ahí ve la esperanza Ruth. Y ella decide escoger el camino que Noemí le estaba señalando, porque sabía que era el mejor camino. Y como resultado, Elohim la recompensa con amor y protección. Bueno, antes de pasar a la otra diapositiva, ahora sí quiero que en este espacio podamos contestar las dos preguntas que dejamos adelante en la diapositiva 8 y 9 para hacer la intervención aquí rápidamente antes de finalizar ya con esta enseñanza. Entonces quiero que mi hermana Dali me colabore con la diapositiva 8 y podamos pues. Sí, Ángela, está bien. Vamos a finalizar la grabación para entonces hacer los aportes. Antes de finalizar la grabación, entonces vamos a leer. Hermana Dali, vamos a leer el dato curioso y la conclusión y finalizamos entonces. Sí, espera un momento, por favor. Quiero pues seguir entonces con la otra diapositiva. Esta es una pregunta también que quiero la tengan ahí presente. ¿Cómo está? La pregunta, la anterior. Una pregunta que quiero que tengan presente antes de finalizar la enseñanza, ¿cierto? ¿Cómo está Yahweh involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestras vidas diarias? Tengámosla ahí y seguimos a la otra diapositiva. Un dato curioso que tengo con relación a lo que investigué de Orfa,
que pues sale ahí, no me tocaba hablar, pero quise pues tener este dato. Dice que Orfa, en hebreo sorfa, significa testarudo, cuello, sin observar, duros de cerviz. Y según el Talmud explica que luego de dejar a Noemí, Orfa corrió hacia un batallón de 100 soldados y se sometió voluntariamente a todos ellos, donde quedó embarazada. Y fue madre de 4 gigantes. Uno de ellos fue el gigante Goliat. Estudiosos creen que por el significado de su nombre, que significa testarudo o duros de cerviz, la llevó a darle la espalda a Belén, lugar de provisión de Yahweh. Orfa representa, según los estudiosos, a esa persona que se le ofrece la gracia y la rechaza, volviendo a unirse en el pecado y la condenación que esto trae consigo. Continuamos con la conclusión. Y para concluir, pues la vida de Noemí y Ruth nos enseña cómo los planes de Elohim van más allá de nosotras mismas. Y a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viendo su fidelidad y cuidado en medio de la adversidad. La buena noticia es que tenemos a Yeshua Mashiach, nuestro Redentor, que está dispuesto a redimirnos y rescatarnos del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él como nuestro Salvador, en su sacrificio en la cruz y obedecer su Torah. Para el creyente, la actualidad presenta una valiosa enseñanza respecto al impacto que tiene un testimonio de vida cristiana en las personas que aún no han conocido al Creador. Eso nos llama a ser fieles aún en las dificultades. Bueno, mis amadas hermanas, esta es la enseñanza. Espero que pues nos haya hablado nuestras vidas, hayamos aprendido de estas 2 grandes mujeres, por lo menos también de Orfa. Y no siendo más, hermana Dali, para dar inicio. Amén, hermana Ángela. Voy a detener la grabación y entonces ya empezamos a hacer las participaciones. Gracias, muchas gracias. Vamos a detener la grabación. Esperen un momento, por favor, no se nos vayan.